Bien, hablar sobre la existencia de Dios no es algo fácil, Muchas veces se ha hablado, pero no decimos muchas veces ni siquiera qué significa existencia. Es algo que debería ser definido, y filosóficamente la existencia plantea graves problemas. Reducimos la existencia simplemente a la existencia en acto, al ente, como se ha hecho en algunas filosofías, tanto griegas como medievales, o también la esencia, las posibilidades que brinda la esencia tienen alguna forma de existencia, sin llegar a ser en acto. Esto ya nos plantea dos mundos de entender la existencia. También es muy problemático decir demostrar, porque demostrar no es nada sencillo. Para Aristóteles solamente se puede demostrar aquello que tiene definición, y la definición es lo limitado. Por ejemplo, Dios no se puede demostrar, estaría fuera de esas posibilidades. Y veremos que también en el campo de la teología negativa niega cualquier posibilidad de demostrar la existencia de Dios, por lo menos por la vía, podríamos decir, lógica. Habría que ir a otras vías independientes y unas vías más indirectas. También tenemos un gran problema en decir qué es eso de Dios, porque muchas veces decimos Dios por aquí, Dios por acá, pero ¿qué es lo que tienes detrás de la idea de Dios? Porque pueden ser cosas totalmente diferentes. Y cuando tenemos cosas totalmente diferentes, pues el diálogo no llega, no puede hacerse un diálogo, porque estamos hablando de cosas que una para el otro son extrañas. Estos son problemas que hay que sortear, pero yo me plantearía, como se planteaba, Dios es un problema, hay una problemática sobre Dios. El que es ateo dirá que el que tiene el problema es el que cree, y es el que tiene que demostrarlo. El que cree dice al revés, que es el ateo el que tiene que demostrar la inexistencia de Dios. El agnóstico sucede 3/4 de lo mismo, y esto nos plantea normalmente un problema de diálogo, porque en realidad ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que está por ahí, que llamamos Dios. Yo no creo que podamos hablar en una definición, es decir, por ejemplo, ustedes verán que habrán estudiado en filosofía, se les habrá comunicado una serie de vías que muchos filósofos han hecho para demostrar la existencia de Dios o para no demostrarla, muchas veces sacando un poco fuera de contexto a estas vías. Son vías o argumentos que no están hechos tanto para demostrar la existencia de Dios, porque no es problema en su época, no es un debate con uno que niega la existencia lo que hace hacer esas vías. Más bien son problemas filosóficos y metafísicos de cómo se entiende el ser, que lo fundamento diciendo que es Dios. Claro, si llego a decir que es Dios, he fundamentado toda la filosofía que viene detrás. Y esto lo vemos en Santo Tomás, en sus vías, las vemos ya en Avicena, que prácticamente trata las mismas vías que Santo Tomás, para tratar de demostrar de una forma concreta que consideran ellos el ser, que es en realidad para irse hacia la vía platónica, en detrimento de la vía aristotélica. Para Aristóteles el ser es, él dice, speiras, es decir, no es apeiron. Todo aquello que es indefinido y limitado no entra dentro del ámbito del ser, tiene que ser definido y limitado. Como pueden imaginar, aquí ya Dios queda fuera. Y por lo tanto, cuando en la Edad Media, sobre todo la filosofía musulmana y después la cristiana medieval, quieren demostrar la existencia de un ser supremo para, a partir de ahí, hacer una genética de toda su filosofía, acudirán a estas vías de demostración de Dios, que hoy día no es que sean muy válidas, porque no parten muchas veces, como se dice, de los hechos, parten de la interpretación de los hechos que hace Aristóteles. Es una interpretación metafísica sobre esos hechos, y se llega a algo que dice, y esto sería Dios. Bueno, un teólogo de la teología negativa le diría que no, que eso no es Dios,
seguramente, y también sería un creyente, ¿no? Lo mismo nos sucede con las vías antropológicas hechas en la edad moderna, donde se ha tomado algún aspecto del ser humano, la voluntad, el sentimiento, etcétera, para tratar de hacer una demostración de Dios, pero que en realidad lo que demuestra es el fundamento de la filosofía que va a hacer este filósofo. Entonces, para mí estas vías no son lo suficientemente válidas para una controversia hoy día, en el siglo XXI. Sí se deben tener en cuenta, se pueden valorar, hay que entenderlas en su contexto histórico, hay que entenderlas en su verdadera finalidad, no es que no sirvan tampoco para nada, pero hoy día tendríamos que acudir a otro tipo de vías. La vía para mí mejor no es tanto, por eso la vía filosófica en este sentido, bien partiendo de la cosmología o de la antropología, las veo que tienen graves dificultades. Las vías teológicas ya de por sí suponen que tú crees en Dios, ¿no? Que crees en su existencia. Es decir, es una vía en la que uno acepta la creencia en Dios y la revelación, y entonces empezamos a hablar de teología. Por lo tanto, tampoco me parece la vía más adecuada. Dentro de la misma teología, ya le digo, hay dos tipos de teologías: la teología que llamamos positiva y la teología negativa. En la teología positiva sí se ha tratado de demostrar la existencia de Dios. Todas las que hemos dicho anteriormente participan de lo que llamamos teología positiva. Y normalmente se ha tratado de caracterizar a Dios como una especie de ente o ser supremo, algo que es el principio de todos los demás seres. Pero esto es una concepción filosófica. El campo de la teología negativa siempre ha negado este tipo de posibilidades y ha dicho siempre, ¿no? Dios es inefable. En realidad, todo lo que digamos sobre Dios no es Dios. No es la vía intelectiva la que el ser humano ha utilizado para llegar a Dios. Y acudirá a una vía negativa, dirá, podremos decir aquello que no es Dios. Eso sí lo podremos decir, pero nos es muy difícil afirmar de una manera positiva qué es Dios, en el sentido de entender qué es su esencia, qué es su ser, en ese sentido. Como mucho podremos hablar de algunos atributos de Dios. Yo soy más partidario de la teología negativa, ¿no? Y creo que esos atributos de Dios llegan al ser humano por una vía no teológica, no una vía de creencia, sino por una vía teologal. La diferencia entre lo teologal y lo teológico es que lo teológico ya entramos en un sistema de creencias, entramos ya en una definición concreta de lo que se está buscando. Lo teologal no, lo teologal parte del ser humano. Es la experiencia que el ser humano hace de Dios, porque al fin y al cabo la palabra Dios o el concepto de lo que podemos entender por Dios en el ser humano lo ha hecho el ser humano. Es algo que ha surgido en la cultura humana y ha surgido de una manera bastante generalizada, y el ser humano no ha dicho yo he visto a Dios, yo conozco a Dios, no ha partido así, El mismo Jesucristo decía, nadie ha visto y nadie conoce a Dios. No parte de ese punto de vista. El ser humano lo que ha hecho es una experiencia, en la que él cree que hay algo que no es exactamente algo que está en él, algo que participa de su ser humano, tanto en el aspecto corporal como en el aspecto psíquico. Diríamos algo que no está dentro de las categorías del espacio-tiempo en la que vive el ser humano. Y ese acontecimiento, a ese suceso, a esa actividad, él la ha llamado Dios en nuestra cultura. En otras culturas lo han llamado de una manera totalmente diferente. Incluso en muchas culturas han dicho no se debe decir ni su nombre, porque si le ponemos nombre ya estamos diciendo algo que no es. Por ejemplo, en el hebraísmo antiguo. Es decir, y este es el punto de partida de la experiencia humana, cuando el ser humano ha empezado a hablar de Dios. No ha llegado a Dios por una deducción filosófica, ha llegado por una experiencia vital. Por eso hoy día se habla a veces de hablar de Dios, hablar de su existencia por esta vía
podríamos decir teologal, que en realidad es hablar de la experiencia de Dios del ser humano. El punto de partida no es tanto Dios, es esa experiencia humana. Ciertamente es muy difícil, por no decir, yo creo que imposible, decir que es Dios. Bien, incluso la misma Biblia lo dice numerosas veces. No lo puedes conocer, no puedes saber qué es. Lo que sí puede llegar el ser humano es a conocer algo de la actividad de Dios. Esta experiencia que él hace, el ser humano la llega a definir como algo que pertenece a la actividad de Dios. Filosofía muchas veces tratamos sobre el problema de la existencia, ¿no? Existen las cosas al externo del ser humano, ¿no? ¿Qué tipo de existencia tiene? ¿O es una mediación que solamente existe en la mente humana? Nos aparece como una realidad desconocida. Cuando el ser humano habla de Dios, siempre habla ligado ese Dios a las cosas. Muchas veces tenemos esta visión de un Dios tan espiritual, ¿no? Que no se sabe dónde está, ni dónde, ni cómo. Cuando la palabra espíritu en teología significa ser en acto. Es decir, que esto es precisamente todo lo contrario de lo que entendemos por espiritual. Es decir, y esto nos lleva a veces a que tengamos muy malos entendidos. Esa vía que hace el ser humano es algo que trasciende el espacio-tiempo. Eso que trasciende el espacio-tiempo, eso es lo que llamamos espíritu. El problema es, ¿tenemos esa experiencia? Bueno, a lo largo de la historia se ha dicho sí. Muchísimos seres humanos dicen que sí. Y eso, de todas maneras, no llega a cerrar lo que es Dios, ni mucho menos. Porque no es suficiente a veces decir la experiencia, porque esa experiencia, el problema es dónde te la encuentras, dónde está. Decía San Agustín, ¿quieres buscar a Dios? Búscalo en ti. No lo busques por ahí, no lo vas a encontrar. Y claro, cuando hemos convertido en la filosofía medieval a Dios en una especie de ser supremo o un ente, decir que Dios es un ente es contradictorio ya porque la palabra ente significa todo lo contrario. Es aquello que se puede limitar, que se puede configurar, que se puede determinar. Pero cuando lo convertimos en una especie de cosa, y Dios no es una cosa. Y entonces a esa cosa la podemos adornar con una serie de definiciones. Y después decimos creo en ella o no creo en ella. Yo veo muchos creyentes que les digo muchas veces, ustedes no saben ni lo que creen. Porque le preguntan, no tienen ni idea. Y les digo, ¿qué crees? ¿En Dios o crees en tu mamá? Que te ha dicho que hay que creer en Dios. ¿Qué es lo que crees de verdad? Porque hay una actitud intelectual importante en el ser humano cuando ve a Dios como problema, y es que el ser humano se implica en el problema. Cuando uno dice yo creo y a la hora de la verdad no sabe ni en qué cree, no. Pero no sabe en qué cree, no porque no se pueda conocer firmemente, sino porque ignora todo de lo que cree. Ahí no hay una preocupación existencial del problema de Dios, en realidad no cree. Y esto es importante, y muchos que dicen que no creen en Dios, en realidad creen mejor, porque sí se han preocupado del problema, se ha tratado de deslindar qué es eso de Dios. Yo lo digo, no porque yo soy una vocación tardía, pero vamos, hasta hace 15 años yo era un ateo convencido. No es